Tres eventos son los que a mi juicio explican cómo es que el mundo ha llegado a la situación en que se encuentra actualmente. El primero de esos eventos fue el fracaso de la gran ofensiva llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2001 con la invasión de Afganistán. Esa ofensiva estaba encaminada a garantizar el control de las principales fuentes de petróleo en el mundo. En un momento en el que se hablaba de una creciente escasez de petróleo y sus derivados. Recuerden ustedes, 2001 era un año en el que uno de los principales temas era el desarrollo de combustibles alternativos, de etanol, de biodiesel. De eso era que se hablaba en ese momento. Y se supone que en un momento como ese, en una coyuntura como ese, el control de los recursos energéticos iba a dar poder suficiente como para impulsar una gran transformación geopolítica del mundo. Y por eso el siguiente paso a la invasión de Afganistán fue la invasión de Irak, para lo cual se fabricó todo un expediente que aún permanece fresco en la memoria colectiva. El supuesto desarrollo por parte de Irak de armas de destrucción masiva que nunca llegó a poseer. Estados Unidos se quedó empantanado en esos esfuerzos. La invasión de Afganistán se produjo en el 2001 y todavía las tropas estadounidenses no han podido salir de ahí. 20 años después, una de las intervenciones militares más largas de toda la historia de los Estados Unidos. Lo de Irak terminó en un absoluto fracaso, porque para lo único que sirvió fue para modificar la correlación de fuerza en Irak y en Oriente Medio a favor de los adversarios de Estados Unidos. Irak a partir de ahí comenzó a buscarle el lado a los iraníes. Y Estados Unidos invirtió billones de dólares en esa gran aventura militar. Billones. Joseph Stiglitz escribió un libro con otros autores titulado La guerra de los 3 billones de dólares. Sin embargo, él mismo reconoció que su cálculo se había quedado corto en sus cálculos. Y después de eso, entonces fue que se gastó dinero. Se habla de una guerra que, al decir del expresidente Trump, le costó al gobierno de Estados Unidos 6 billones de dólares. Calcule usted, hoy en día se está hablando de un programa de asistencia de 1.9 billones, un plan de desarrollo de infraestructura de 2.5 billones. Con esos 6 billones se hubiera podido hacer un plan para relanzar totalmente Estados Unidos como gran superpotencia. Pero no solo se perdieron recursos ahí, sino que sobre todo se perdió un tiempo precioso. Mientras, en medio de todo eso, el gran competidor o el país que se perfilaba como un gran competidor de Estados Unidos, que en ese momento todavía no lo era, la China continental, pues encontró una gran oportunidad en esa coyuntura, porque hizo fabulosos negocios mientras Estados Unidos hacía la guerra. En ese momento, 2001, China, si mal no recuerdo, era la tercera economía del mundo. Sin embargo, esa coyuntura la favoreció enormemente. Y los chinos incluso hicieron negocios en Irak, en Afganistán, en Pakistán,
en el mundo entero, en medio de esa coyuntura desgastante para el gobierno de los Estados Unidos. Que cuando vino a despertar, entonces se dio cuenta de que había un competidor que avanzaba con fuerza. El segundo evento importante fue la crisis del 2007-2008. Esa fue otra coyuntura que benefició enormemente a China, que siguió haciendo negocios, que en medio de esa crisis fue un factor que empujó, fue una maquinaria que empujó el desarrollo global, la economía global, hizo importantes negocios con las principales potencias estadounidenses, aprovechó para impulsar su proyecto de ruta de la seda, eso que ellos han concebido como una forma de garantizarle a la economía china las provisiones que demanda, que son muchas, y al mismo tiempo su contacto comercial con el mundo. Y aprovechó también para adquirir importantes activos en Occidente y penetrar en toda la economía, hundir sus raíces de manera más profunda en toda la economía global. Y esa crisis, que fue una oportunidad para China, al mismo tiempo fue un elemento desgastante para Estados Unidos y sus aliados occidentales. Esa fue una coyuntura que se debió aprovechar para relanzar el capitalismo occidental. Sin embargo, no ocurrió. Y Occidente entendió que tenía todavía chance para intentar retomar los senderos del crecimiento, como lo consiguieron a base de muchos esfuerzos. Europa, por un lado, con una estrategia determinada, Estados Unidos con una estrategia distinta, logró un poco más de éxito que la propia Europa, pero en definitiva apostaron a eso en vez de producir los cambios que ahora se están impulsando. Y eso tuvo mucho que ver con el hecho de que se entendía que retomando los senderos del crecimiento e imponiéndole algunas trabas a China, se podía conseguir el equilibrio y competir en mejores condiciones. Y eso fue lo que intentó primero Barack Obama, porque recuerden que hubo un momento en el que se habló de que Estados Unidos se mudaba de Oriente Medio para el lejano Oriente. Así que dejaba de importantizar la política en Oriente Medio para centrarse en esa zona del lejano Oriente, el mar meridional de China, para desde ahí meterle presión a Estados Unidos, impulsar aquel acuerdo transpacífico y entonces estar en mejores condiciones de competir con China. Después Donald Trump cambió un poco la estrategia, pero en definitiva ese era el camino. Estados Unidos primero, ese era un componente diferente. Estados Unidos primero, impulsar el desarrollo de Estados Unidos, tratar de imponerle sanciones a China para un poco contrarrestar sus esfuerzos y entonces de alguna manera lograr un mejor posicionamiento de Estados Unidos. Y en eso llega el tercer evento, que yo creo que es también lo que viene a ponerle la tapa al pomo. Y ese tercer evento fue un asunto que nadie estaba esperando: la pandemia del coronavirus, que vino a agravar situaciones
que ya en la sociedad occidental eran realmente preocupantes. El problema de la concentración de las riquezas, el problema de una deuda acumulada como consecuencia de la crisis 2007-2008 y una gran inconformidad social mezclada con crisis políticas bastante agudas. De eso hablaremos un poco después de una pausa.